Colombia está a punto de pegar una hostia al timón que dirige el país como pocas veces se ha visto antes. Por si no lo sabéis, este domingo 31 de mayo de 2026 son las elecciones generales de Colombia y nos van a servir perfectamente para saber si el hispanoamericano promedio está o no hasta los cojones de los gobiernos de izquierda. Lo hemos visto en Argentina, en Chile, en Honduras y estoy seguro de que en Cuba, Venezuela y Nicaragua veríamos este cambio de no ser porque una dictadura, por lo que sea, no es muy fiable a la hora de admitir que la población no los quiere ahí. El caso es que con Colombia pinta muy claro que van a pegar un giro de 180 grados a lo que estaba haciendo Petro en el país y va a pasar de izquierda a derecha. ¿Por qué digo esto? Pues porque después de unos años con Petro las encuestas no hablan de una victoria de la izquierda, sino precisamente de la derecha y con cierta ventaja. Porque Petro ha sido un presidente muy marcado no solo por las fumadas que decía en sus mítines. Y eso es lo que dice la leyenda: si el águila dorada ataca, el cóndor despiertan el jaguar, que es los pueblos americanos. ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. Sino porque quería hacer de Colombia lo mismo que el chavismo hizo con Venezuela, acapararla. Y los colombianos están a punto de decir hasta aquí, o eso es lo que nos cuentan las encuestas a fecha de grabación de este vídeo. Que luego fíjate tú de si los colombianos se pillan la borrachera padre de camino a las urnas y mezclan las papeletas. Ah no, que en Colombia hay ley seca del sábado al domingo precisamente para evitar que eso pase. Y bien, para esta fiesta de la democracia tenemos a candidatos de la izquierda petrista, también a un abogado outsider que sale de la nada como Milei y a una señora puesta por Uribe. Hay narcos, hay guerrilleros, hay Bernie Moreno de por medio como observador electoral y eso mismo ya es suficiente para un vídeo, pero bueno, vamos a hacerlo todo en este. Vamos, que esto está más emocionante que el Mundial de Fútbol que se viene, pero todo en este mismo domingo. Aunque bueno, siendo justos, esto va a ser la primera vuelta, la segunda va a ser el 21 de junio, así que oye, da para 2 vídeos el tema. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Os voy a contar lo que necesitáis saber para poder disfrutar la pelea electoral colombiana, pero antes ya sabéis, compartida, suscribida, comentada, me gusteada y dicho eso, vamos al lío. Para entender estas elecciones hay que entender qué ha pasado en Colombia en los últimos 4 años. Y lo que ha pasado es básicamente esto, un experimento de la izquierda de Petro que ha terminado mal. Fingid sorpresa, por favor. Gustavo Petro llegó a la presidencia en 2022, siendo el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Es un exguerrillero del M-19 que vendía un relato potente, paz total, reforma agraria, economía para el pueblo y por supuesto esa cosa que tanto gusta a los líderes de izquierda latinoamericana, que es la Asamblea Constituyente. Para quien no sepa lo que es una Asamblea Constituyente, es básicamente la jugada favorita del manual del dictador. La usó Chávez en Venezuela en 1999, la usó Maduro en 2017 y consiste básicamente en convocarte a una asamblea, escribirte una nueva constitución a tu gusto y de paso quitarte de encima todos esos incómodos controles institucionales que te impiden hacer lo que te salga de las pelotas. Y por mucho que pese a algunos, si en España acaba destapándose todo el tinglado del PSOE, podríamos decir que los controles funcionan gracias a policías, jueces y periodistas que estarían sirviendo de contrapeso al gobierno de Sánchez. Pero volvamos a Colombia. Petro intentó la del truquito este de la constituyente para prepararse una constitución al gusto de Petro, y va sin segundas. Que es la hora de convocar a través de la firma ciudadana en la cuantía que toca y como ordena la Constitución y la ley, una Asamblea Nacional Constituyente solo con 2 propósitos: aprobar las reformas sociales en favor del pueblo que no quisieron aprobar en estos 4 años y cambiar el sistema político de Colombia para que no genere más corrupción, sino beneficio e interés general del pueblo. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Claro, no es como que los colombianos vivan al lado de un país que, aun teniendo los ingredientes perfectos para ser el más rico de Hispanoamérica, es el más quebrado, precisamente por culpa de personas que llegaron al poder con populismos y el cuento de la Asamblea Constituyente, ¿sabéis? Y es que Colombia es el país que más inmigración venezolana ha recibido, y los venezolanos han debido de chivarles lo que pasa cuando un político de la cuerda de Petro hace eso de la Asamblea Constituyente. Así que los colombianos han debido decir que no a Petro tras escuchar la advertencia de los venezolanos. Muchos es que directamente llamaron a esto golpe de Estado, y Petro tuvo que dar marcha atrás, señalando aquello de que él no lo hacía para convertirse en un dictador. Lo típico que te diría un dictador, vamos. De nuevo, fijaros en el ejemplo venezolano, si no me creéis. Hay gente que le tiene miedo, usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Y cambiar el sistema político de Colombia para que no genere más corrupción,
Hay que decir que parte del backpedal de Petro tuvo mucho que ver con que vio la movilización de medios estadounidenses en el Caribe. Y si tú y yo somos gilipollas y nos dimos cuenta del final de la peli, pues imagínate a alguien que lleva en política la de Dios es Cristo. Pero bueno, eso lo dejamos ahí porque Colombia también tiene el tema del narco. Aquí vengo con datos que van a doler. La gran propuesta antidrogas de Petro era la paz total. En lugar de perseguir a los cocaleros, les iba a incentivar para que cultivasen otras cosas. Es decir, pagarles por cambiar el cultivo y al mismo tiempo negociar con los grupos armados. El clásico abrazos no balazos. El problema es que por mucho que sea encomiable buscar la paz por la diplomacia, te tienes que ir a los datos, de nuevo. Según la ONU, la producción de cocaína en Colombia alcanzó en 2024 un récord histórico. 3.001 toneladas. Un 13% más que el año anterior. Más del doble que en 2021, el último año antes de que Petro entrase en la presidencia. ¡Qué la casualidad! Los cultivos de coca pasaron de 204.000 hectáreas a más de 250.000. A lo que hizo Petro, The Economist lo llamó esfuerzo inútil, y Estados Unidos directamente incluyó a Petro en la lista Clinton, porque según Washington podía haber impulsado políticas que terminaron favoreciendo al narcotráfico. Vamos, y de podrían mis cojones, lo hizo. Porque macho, que llegues para potenciar a tu país y lograr la paz y su puta madre, y que precisamente lo único que mejoras sea la producción de cocaína, o eres gilipollas o eres muy listo. Aquí no hay término medio. El tuyo era retrasado total, macho. Petro, en su defensa, salió a decir que el aumento solo había sido del 3% en realidad y que la ONU estaba equivocada con las métricas. El problema era la metodología, no sus políticas. Y bueno, fíjate tú ahí de quien quieras fiarte, amigo. No es coca. Es harina. La ONU como policía del mundo impone menos que una pistola de agua, pero al menos señala las cosas. Y tú ahora puedes ser petrista y estar rabiando en mis comentarios, pero el problema es que no me tienes que discutir a mí, tienes que discutir a la población colombiana en su totalidad, porque la intención de voto se ha ido a la derecha, o sea, no se ha quedado en el centro ni mucho menos se ha mantenido en la izquierda, se ha ido full a la derecha. Y con esto vamos a ver los candidatos. Tenéis a Iván Cepeda, el continuista, por eso de que viene a continuar el proyecto de Petro. Yo ya no sé cuánto más se puede incrementar el campo de cultivo dedicado a la cocaína, pero bueno, Iván igual quiere superar. Este tío ha sido miembro del Partido Comunista, de la Unión Patriótica, de la Alianza Democrática M19, del Polo Democrático y ahora del Pacto Histórico. Vamos, que este aunque fuese diestro, escribiría con la izquierda. Cepeda lidera supuestamente todas las encuestas con el 37% de intención de voto en primera vuelta. Fácilmente de los más votados, pero ojo, porque en Colombia para ganar en primera vuelta necesitas el 50% más uno, y eso no lo va a tener. Y tal como digo, propone lo de siempre, pero además quiere nacionalizar las empresas críticas. O sea, hablamos de energía, telecomunicaciones, ese tipo de cosas. Ya sabemos cómo termina esto en Sudamérica. Venezuela lo hizo. Bolivia lo hizo, Chile lo intentó, y en ningún caso mejoró la situación del país. Lo que acaban haciendo estos políticos es usar esas empresas como una vaca lechera para financiar redes clientelares que los mantienen en el poder. En el caso de Colombia, la gracia de Cepeda es que intenta desmarcarse de los escándalos de Petro sin criticar a Petro. Es como cuando un candidato te dice que él sería igual o mejor que el que ya está en el gobierno cuando tú eres de su misma cuerda. Difícil de vender cuando el otro sigue en el poder y no ha servido de mucho. O sea, por poneros un caso parecido, pienso en Kamala Harris con Joe Biden. O sea, la tía estaba compitiendo a Trump y haciendo campaña cuando ella era la vicepresidenta. Hablaba de mejorar el país cuando ella ya estaba en el gobierno. Por otro lado, tenéis a Abelardo de la Espriella, que nos llega con un 29% de intención de voto supuestamente. Este es el más interesante, o al menos el más nuevo. Es un abogado mediático que se presenta como independiente aunque tiene el respaldo de varios grupos políticos de derecha. Lo pintan de ultraderecha, aunque él prefiere ser llamado de disruptor. Y ojo, porque este fue abogado de Alex Saab durante casi una década, el testaferro de Maduro, de 2013 a 2019. Y es verdad que rompió las relaciones con él al caerle las sanciones, pero bueno, tenéis que tener eso en cuenta. Su perfil es el típico del que viene fuera de la política a decirle a la clase política que son todos unos hijos de puta corruptos. Lo mismo que Milei en Argentina, como Bolsonaro en Brasil, o como el propio Trump en Estados Unidos. Trae mano dura, menos regulación, fin de las negociaciones con los grupos armados. Vamos, es lo contrario a Morena en México. Balazos, no abrazos. En tercer lugar tenéis a Paloma Valencia, que va con un 20% aproximado de apoyo popular en la primera vuelta. Está vinculada al Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe. Se vende lo mismo que Espriella, pero algo más tibio. Vamos, se llama Centro Democrático por algo. Y eso es lo más gracioso. La curiosidad es que Uribe lo puso ahí, pero la mayoría de uribistas no la ven a ella como realmente una sucesora de Uribe, sino que ven esa figura más en Espriella. Así que Paloma es algo así como la persona a la que pone el partido de Uribe,
pero Espriella es el que se está llevando la intención de voto de ese público. Hay otros tantos que también tienen intención de voto, pero no son relevantes de cara a esta primera vuelta, que muy probablemente acaben ganando Cepeda y Espriella. Dicho eso, que sepáis que son partidos más de derecha. Y eso tiene importancia en lo que vamos a ver ahora, porque Colombia tiene un sistema de 2 vueltas. Si nadie saca más del 50% en la primera vuelta, los 2 más votados van a segunda. Y ahí está la gracia de todo esto. Cepeda va a ganar la primera vuelta, pero igual que Janet Jara del Partido Comunista la ganó en Chile. En la mayoría de las encuestas de segunda vuelta, Cepeda pierde, porque, de nuevo, todo el voto de la derecha se condensa en la persona que vaya a pasar a segunda vuelta. Si va contra De la Espriella, pues las encuestas más recientes le dan un empate muy ajustado, pero con ligera ventaja a Espriella. Si va contra Paloma, ahí sí que Paloma gana con mayor margen todavía, para que veáis que en segunda vuelta Paloma funciona mejor de cara a captar algún voto de la izquierda, me imagino yo. Pero en cualquier caso, ¿por qué sucede esto? Porque en la segunda vuelta toda la derecha se junta, como os estoy diciendo. Los votantes de Paloma van a votar a De la Espriella o viceversa. Los del centro, que en primera vuelta se reparten entre varios candidatos con poca intención de voto, terminan votando al que sea que no es Cepeda. Es el mismo fenómeno que vimos, tal como he comentado, en Chile con Kast y Jara. En este caso, Jara ganó la primera vuelta, pero luego perdió en la segunda con un amplio margen, porque todo el voto anti-Boric y anti-izquierda se condensó en Kast. Y este ni siquiera es el detalle más interesante de estas elecciones, ¿vale? Porque hay uno que no tiene desperdicio, y es Bernie Moreno, senador republicano estadounidense de origen colombiano, que está en Colombia hoy como observador electoral. Forma parte de un grupo de 86 funcionarios de Estados Unidos acreditados para participar en las elecciones, algo que ha ocurrido aquí por primera vez en la historia. Moreno ha dicho públicamente que si hay intimidación, eso es que no hay elecciones libres, y que Estados Unidos está observando con mucha atención. Petro, que ya estaba con Trump en la lista de enemigos del verano, le mandó un mensaje diciéndole que no hiciese comentarios. Solo para que entendáis bien esto, Bernie Moreno fue el que llevó un informe a la Casa Blanca antes de la captura de Maduro en el que se veía una imagen generada con IA de Maduro con el uniforme naranja de presidiario y a su lado Petro vestido de igual manera. Vamos, que los yanquis claramente están interesados en un gobierno que apunte al mismo rumbo que ellos, y ni Petro ni su heredero, Cepeda, van en ese rumbo. Más que nada porque son personas muy vinculadas al chavismo. Y si te preguntas por qué Estados Unidos presta tanta atención a estas elecciones, es precisamente porque están tratando de estabilizar los países del Caribe, y Colombia huele a todo menos a estabilidad. De hecho, uno de los factores que hizo que Estados Unidos prestase tanta atención a estas elecciones fue el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Se encontraba en plena campaña para participar en estas elecciones que estamos comentando hoy, y que era uno de los senadores más votados del Senado colombiano, es decir, bastante popular. Vamos, que las elecciones de Colombia huelen feo, y los yanquis quieren asegurarse de que no desmantelan el chavismo en Venezuela para que se implante algo parecido en Colombia. Y la señal más gorda que han tenido es precisamente la de un candidato del Centro Democrático asesinado cuando era un político con buenos números para competir contra el petrismo. Más aún cuando la gestión de Petro precisamente ha dado más fuerza a los narcos en Colombia. Y quiero cerrar con este dato que me ha dejado a cuadros. En Colombia existe la ley seca. Desde el sábado previo a las elecciones hasta que termina el proceso no se puede vender alcohol. Cero, nada, prohibido. Y esto existe porque sin esa ley la experiencia histórica demuestra que hay gente que vota borracha, o que los partidos te regalan alcohol para que vayas a votar a quien ellos quieren. Yo no sé si esto dice algo bueno o malo de Colombia, pero oye, a estas alturas es que ya nada me sorprende. Y os dejo con esto. Colombia puede estar a punto de pegar el giro más drástico a la derecha después del mandato de un presidente que ha intentado hacerles lo de la Asamblea Constituyente, que ha disparado la producción de cocaína en el país, que ha tenido posturas muy tolerantes frente a un chavismo que violaba derechos humanos que ellos decían defender con tanto entusiasmo, que no se ha enterado de que la peli en el Caribe ha cambiado mucho de rumbo. La cosa es ver si los colombianos van a pegar o no ese volantazo. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos ahora. ¿Crees que los colombianos están a punto de irse a la derecha política o estamos ante un país que podría ocupar el rol que el chavismo está dejando de ocupar? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía, que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Colombia! ¡Jueputa! ¡Esta noche no me esperen en la casa! ¡Colombia!